habíamos visto la fuerza eléctrica sobre un conductor de corriente también. Esto de las espiras es bien similar al... bueno, aquí... al conductor de corriente, porque en realidad es un conductor de corriente que forma una espira, ¿no? Por el cual circula una corriente. Creo que eso vamos a repasar. Básicamente, y con eso se acabaría ese capítulo. Bien, veamos cómo se comporta la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente. Como vimos anteriormente, se genera una fuerza cuando se está moviendo, digamos, ¿no? La corriente cuando se está moviendo dentro de un campo que ya existe. Entonces, en este ejemplo, en este gráfico, nosotros podemos ver un campo magnético con esas marcas de X. La X simboliza que el campo magnético está en dirección perpendicular al plano que estamos viendo, y la X nos simboliza que va entrando al plano. El vector campo entonces estaría entrando en el plano de la pantalla. ¿Ya? Si vemos puntitos, significa que está saliendo del plano. ¿Ya? Es decir, los puntos indican como que la punta de la flecha saliendo del plano, y las X indican como que la cola del vector entrando en el plano. Esa es la nomenclatura. Entonces, en este gráfico lo que entendemos es que hay un campo magnético perpendicular a la pantalla que está entrando en la pantalla. La dirección es entrando. Dentro de ese campo magnético se introduce un conductor de corriente por el cual está circulando una corriente de abajo hacia arriba. ¿Ya? Está circulando una corriente de abajo hacia arriba. Es la velocidad del electrón o de la corriente, denominada también como velocidad de deriva. Velocidad de deriva, así se la llama, velocidad de deriva de las transportaciones de la carga. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, nosotros dijimos que colocamos la mano derecha así, apuntando con la punta de los dedos hacia la velocidad, hacia donde está el vector velocidad. Y tenemos que cerrar la palma de la mano hasta tocar simbólicamente la punta del vector campo. Como el vector campo está entrando en el plano de la pizarra, del plano de la pantalla, entonces tenemos que girar la mano de esta forma para que toquemos simbólicamente a la punta de la flecha del vector campo. Y por ende la fuerza es el pulgar, entonces nos genera, como está en el gráfico de la pantalla, hacia la izquierda. Un conductor dispuesto de esta forma dentro de un campo magnético entrante en el plano y con la corriente circulando de abajo hacia arriba, nos va a generar una fuerza magnética hacia la izquierda. El valor de esa fuerza se lo va a calcular con esta ecuación de acá. La fuerza va a ser igual a la corriente que circula por el conductor multiplicado por la longitud que tiene el conductor que está dentro del campo y multiplicado por la componente perpendicular del campo, perpendicular a la velocidad. La componente del campo magnético que es perpendicular a la velocidad del flujo eléctrico o a la corriente también, ¿no? La corriente y la velocidad obviamente tienen la misma dirección, ¿no?
Entonces, en este caso, como se trabaja con la intensidad de corriente, podríamos decir perpendicular al vector intensidad de corriente. En este plano se lo puede ver de otra manera, ¿no? En este plano se lo puede ver de otra manera. ¿Ok? Entonces, eso. Si nosotros tenemos un campo magnético que no es perpendicular a la corriente, lo que hacemos es hallar la componente de ese vector, la componente perpendicular a la corriente. Y entonces entraría B por el seno de phi. ¿Y qué es phi? Es el ángulo entre el campo que me dan de datos y la corriente. Por eso es que sale esta fórmula, B por el seno de phi. Y aquí está como si fuera una ecuación. La verdadera ecuación realmente vendría a ser esta, ¿no? Esa de ahí. La otra es una interpretación nada más, porque puede ser función seno o puede ser función coseno, depende del ángulo que yo tome como referencia, ¿no? Entonces no siempre va a ser I por L por B por el seno, no siempre va a ser el seno. Puede ser coseno con otro ángulo. La que sí es la correcta es la que está encerrada en el rectángulo este. Corriente, longitud, campo magnético perpendicular a la corriente. Bien, entonces eso sería para el tema de la corriente, la fuerza eléctrica a partir de un conductor eléctrico. ¿Ya? Y bueno, aquí hay otras, otras figuras, otras gráficas de la aplicación de la regla de la mano derecha, pero ya con figuras, con conductores en otras, visto de otros planos, digamos, ¿no? De otra perspectiva. Al final es lo mismo, pero simplemente mirando desde otro ángulo, si se puede decir. Veamos un ejemplo. Ahora les paso, yo voy a ver si tengo uno grabado aquí. Ahora les paso. Ya. Fuerza sobre una carga en movimiento dentro de un campo. O magnético, porque nos dan la longitud que tiene el campo. Si la... Ok, este de aquí. Bien, les estoy pasando al chat.
el link del video este. Está en el chat del Zoom, en el chat del Zoom, ¿ya? Véanlo, ahí está. Y este video dura más o menos 11 minutos. Entonces en 11 minutos nos volvemos a ver y ahí me indican cuáles son sus dudas o alguna curiosidad que tengan, ¿ya? Enseguida nos contactamos de nuevo. ¿Ok? Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de lo que es campo magnético. Vamos a ver las formulaciones de campo magnético y las leyes que se utilizan para resolver este tipo de ejercicios. ¿Okay? Veamos el planteamiento del problema. Una espira de 10 centímetros por 20 centímetros forma 30 grados con el campo, con un campo magnético igual a 0,3 Tesla. Calcular el flujo magnético que penetra en la espira. Prácticamente, ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa la espira? Entonces nosotros tenemos un campo magnético, supongamos, y esa espira está formando un ángulo, dice, de 30 grados con el campo, es decir, que esto es 30 grados. Entonces una espira que está formando 30 grados con la dirección del campo. La pregunta es hallar el flujo magnético que penetra por esa espira. Esa espira tiene 20 centímetros por 10 centímetros. Vamos a suponer que esto es 20 y esto es 10 centímetros. Entonces, por definición de flujo magnético, el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, por el coseno del ángulo phi. ¿Cuál es nuestro ángulo phi para nosotros, para esa ecuación? Para nosotros nuestro ángulo phi es el ángulo que forma el campo magnético con la normal a la superficie en análisis. Es perpendicular obviamente a la superficie en análisis. Pero fíjense que tiene que estar esa normal en el lado de la dirección del campo. Nosotros tenemos el campo magnético ahí, entonces esa normal tiene que estar en ese lado, saliendo del flujo que genera el campo magnético, no hacia arriba. Entonces, siendo de esa manera, nuestro ángulo phi viene a ser el ángulo que forma el campo magnético, que este es el campo magnético, con la normal. Y en ese caso el campo magnético con la normal va a formar 60 grados en vista de que entre el plano y la normal hay 90. Entre el plano y la normal hay 90. ¿Ya? Pero el vector campo está antes, ¿no? Entonces sería 90 menos 30 para tener el ángulo phi. El ángulo phi sería este de acá. Ese sería el ángulo phi. Entonces es 90 menos 30 es phi. 90 menos 30 es phi, 60 grados. Y entonces reemplazamos en nuestra ecuación, reemplazamos los valores de 0,3 por 0,02 por el coseno de 60 y nos va a dar 3 por 10 a la menos 3 Weber. ¿Ok? Ese sería en este ejercicio. Entonces, veamos otro ejercicio donde aplicamos nosotros ya esta otra ecuación de un cable, de un conductor. Dice, un conductor forma 30 grados con el campo magnético de 0,2 Tesla si su longitud es 8 centímetros y lleva una corriente de 4 amperes.
hallar la magnitud y dirección de la fuerza. Entonces, acá nosotros tendríamos que prácticamente hacer un esquema similar, donde tenemos nosotros nuestra fuente de campo. Entonces el conductor, para que forme 30 grados con el campo magnético, tendría que estar algo así, atravesándolo de esa manera con esta dirección de corriente. ¿Ya? Y ese, digamos, es nuestro 30 grados. Ahí sería nuestro 30 grados. Está formando 30 grados con el campo. Podría ser hacia arriba también, pero la dirección de corriente tiene que ser a este lado para que forme 30 con la dirección del campo magnético, no hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces forma 30 grados con el campo y su longitud es 8 centímetros. Bueno, calculamos directamente la fuerza. Entonces la fuerza sería igual a la corriente, a ver, copiémosla la ecuación, la corriente por la longitud por el campo perpendicular, campo magnético perpendicular, dice, ¿no? A la corriente. Entonces aquí necesitamos nosotros, en realidad no es el campo perpendicular, sino es más bien la corriente perpendicular. Y esto se va a convertir en un seno de 30 para encontrar el perpendicular de la corriente. Por lo tanto, esto se va a convertir en corriente, podemos ponerlo ahí, por el seno de 30 grados, porque lo que nosotros estamos buscando es la componente de la corriente ya perpendicular, digamos, ¿no? Entonces, al campo, entonces el seno de 30 me va a entregar la perpendicular, el cateto opuesto. Seno de 30 por la longitud y por el campo. Eso sería la fuerza F. Y reemplazando ya los valores que son datos, la corriente 4 amperes por el seno de 30, la longitud 8 centímetros en metro, 0.08 metros, y el campo en Tesla, 0.2 Tesla. Y ahí obtenemos la fuerza, 0,032 Newton. Ya, eso ya está. Pero la pregunta dice, hallar la magnitud y la dirección de la fuerza. ¿Cuál es la dirección de la fuerza si este sería nuestro esquema? Supongamos que nosotros tenemos un sistema de referencia donde a este le llamemos Z, a este le llamemos X y a este le llamemos Y. Si nosotros tenemos un sistema de referencia de este tipo, X, Y, Z, y nosotros dibujamos nuestro conductor solamente en el plano XY, entonces va a ocurrir lo que les decía yo. La mano derecha va a ir al conductor, cerramos hacia el campo y está perfectamente perpendicular a la pizarra la fuerza, ¿no? Si nuestro conductor hace esta forma, si nuestro conductor hace esto, en el plano XY, si ese es nuestro conductor y forma un ángulo de 30 grados acá, va a ocurrir eso. Entonces el vector fuerza, aquí nosotros lo podemos dibujar como un vector saliendo del plano, así. Ese sería el vector fuerza sobre el conductor. Entonces ese conductor, cuando se generen estas condiciones, ese conductor va a tener una tendencia a separarse de la pizarra por la fuerza que se genera debido a estar dentro de un campo magnético y tener una corriente circulando a través de él. Entonces va a mover así, va a tener la tendencia de moverse así. Entonces les decía yo, esta situación que estamos viendo es un campo magnético externo. El conductor aparte tiene su propio campo. Entonces nosotros también podemos ver de que un conductor que conduce una corriente I, en este caso este conductor tiene un campo magnético
que genera él mismo por el movimiento de las cargas, genera un campo magnético, ¿ya? Y su campo magnético, si nosotros lo dibujamos así, va a estar en la parte de arriba saliendo de la pizarra y en la parte de abajo entrando a la pizarra. Ese es el campo magnético. Ese es el campo magnético en un conductor. Si cambia la dirección de la corriente, va a cambiar la dirección del campo. Y este gráfico es un corte, digamos. Yo tengo un conductor que está generando un campo y yo lo corto por la mitad y lo veo. Lo que voy a ver es esto. Esto es lo que voy a ver. Si lo queremos dibujar, tratar de dibujar en 3D, digamos, esta sería la corriente, y el campo sería un vector así. ¿Ya? Un vector que tiene su movimiento en esa dirección, alrededor del conductor. Cuanto más cerca del conductor, más fuerte el campo. Cuanto más lejos del conductor, el campo se va debilitando. El campo que genera esas cargas del conductor. Tesla es la unidad de medida del campo magnético en el sistema internacional. Como podemos ver, en ambos casos se ha podido encontrar, en el primer caso, el flujo magnético que atraviesa la espira, y en el segundo caso, la fuerza que se genera sobre el conductor, que conduce una corriente eléctrica y que se mete dentro de un campo magnético. ¿Okay? Hasta ahí los ejercicios de hoy día. Muy bien, si tienen alguna sugerencia, algún ejercicio que quieran que se los explique, háganmelo llegar en la sección de comentarios o de alguna manera. Yo se los puedo explicar, ¿ok? Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Y bueno, si todo está relativamente claro, podemos hacer alguna aclaración. A ver. Ya. A ver, en este caso tenemos un campo magnético que tiene esta dirección, digamos, horizontal. ¿Ya? La dirección que tiene este campo básicamente es la dirección X del sistema de referencias que hemos puesto, siendo X este que va a la derecha, Y el que va para arriba y Z el que sale de la pantalla, como que sale de la pantalla, del plano de la pantalla. El campo entonces está dirigiéndose hacia el eje X positivo, es decir, no tiene inclinación en Z el campo. Su ángulo con el eje Z es 90 grados. El campo es básicamente el eje X, ¿ya? La resultante del vector campo va a estar en el plano XY, es decir, apoyado, como que apoyado en el plano de la pantalla, digamos. ¿Ya? Si eso es así y nosotros introducimos un conductor con esta inclinación, como se ve acá, de 30 grados con respecto al vector campo, pero este conductor también está en el plano XY, no tiene inclinación en Z, también está pegada al plano. Entonces, si yo tengo el campo en esa dirección y tengo un conductor también en el mismo plano, pero en otra dirección, ¿no? Eso es lo que se está mostrando en el dibujo. El conductor no está, digamos, así, sino que está en el mismo plano. Están en el mismo plano. Ambos, tanto el conductor como el campo, forman 90 grados con el eje Z. Forman 90 grados con el eje Z. Sin embargo, el conductor
a pesar de estar en el mismo plano que el campo magnético, forma un ángulo de 30 grados con el vector campo magnético. Está formando un ángulo de 30 grados como se ve acá. En esa situación, entonces, aplicando la regla de la mano derecha, nosotros colocamos la punta de los dedos hacia el vector velocidad o dirección de la corriente, hacia la dirección de la corriente. Y la mano la tenemos que hacer girar, acomodar la mano, para que al cerrar la palma de la mano podamos tocar simbólicamente al vector campo. Entonces, si el vector campo está así, ¿ya? Y nuestro conductor estaba así, entonces nosotros acomodamos la mano de tal forma que podamos cerrar el vector campo. Y al cerrar al vector campo, nuestro vector fuerza sobre el conductor se presenta como un perpendicular al plano en el que estamos trabajando. Y no solo perpendicular, sino que también saliente del plano. Como que el conductor va a tener una tendencia, debido a la fuerza que se origina, de salir del plano XY en dirección del eje Z. ¿Ok? No sé si logró entenderle ahora. Ok, eso es, ¿ya? Entonces, les decía, veamos alguna aclaración adicional con algún gráfico del texto. Creo que vi por acá. El tema de las espiras. Aquí. Fíjense ustedes una espira por donde circula una corriente. Esta es la corriente I. Está circulando por la espira la corriente. Así, en esa forma, circula la corriente. Esta espira está formada obviamente por un conductor, ¿no? Un conductor de corriente. Entonces, si a esta espira nosotros le ponemos un punto de rotación en el eje Y, en ambos extremos de la espira, ambos lados de la espira, le ponemos un punto fijo de rotación que permita que la espira rote a partir de ese eje. Supongamos que sea un eje, el eje Y, un eje en la espira, que lo mantiene sujeto a la espira y le permite la rotación en esa dirección. Si nosotros hacemos eso, entonces la espira que tiene una corriente y que se encuentra dentro de un campo magnético, este campo B es un campo magnético en esa dirección, de abajo hacia arriba. Entonces, en este tramo de la espira se va a generar una fuerza. Lo mismo, aplicando la regla de la mano derecha, apuntamos hacia la dirección de la corriente, cerramos hacia el vector campo y vemos que la fuerza para dónde va. Y va exactamente como está en el gráfico, aplicando la regla de la mano derecha. La fuerza apunta hacia este lado. En este otro tramo de la espira, la fuerza apunta hacia el otro lado. Lo mismo, aplicando la regla de la mano derecha, cerramos hacia el campo y la fuerza apunta hacia el otro lado. Entonces, fíjense que esta fuerza con esta fuerza son del mismo tamaño, porque la espira tiene la misma longitud de conductor, ¿no? No nos olvidemos de la fórmula de la fuerza en un pedazo de corriente, de cable, es igual a la corriente por la longitud por el campo, ¿no? O por la componente perpendicular del campo con la corriente. Y de esa manera obtenemos la fuerza. Entonces, en tamaño, debido a que el conductor es el mismo tamaño, las dos fuerzas son de tamaño igual.
pero de signo contrario por la regla de la mano derecha, de sentido contrario. Nos manda una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Y ese conjunto de dos fuerzas de la misma magnitud en sentido contrario se llama par, un par de fuerzas, genera un torque. Eso es lo que en física 1 conocimos como un par de fuerzas, ¿no? Que me van a generar una rotación, un torque. Si la espira obviamente tiene que estar sujeta, ¿no? en estos puntos para que ella pueda girar, y gira en ese sentido. ¿Qué pasa con el otro conductor, con el otro pedazo de espira, con los verticales, con los dos verticales? ¿Qué ocurre con los dos verticales? Si nosotros hacemos el análisis, la corriente va para arriba y el vector campo va para arriba. Es decir, el campo con la corriente están en la misma dirección. Por lo tanto, ahí su fuerza se va a anular, ¿no? Su fuerza va a ser prácticamente nula. Pues no podemos, la componente perpendicular del campo es 0. Y la fuerza eléctrica es igual a la corriente por la longitud por la componente perpendicular del campo. ¿Cuánto vale la componente perpendicular de este campo? 0, porque no podemos descomponerla en una perpendicular a la corriente, en este tramo de espira. Y en este otro tramo lo mismo, la componente es 0. Entonces, quedan solamente estas dos fuerzas que generan un torque. Este es el principio que hace a la rotación de los motores de los autos de control remoto, de los juguetes de control remoto. Este vendría a ser un esquema exacto de cómo se construye un motor de control remoto. Se coloca imanes a ambos lados de un eje que está envuelto con muchas espiras. Se lo envuelve a este eje con un cable de cobre, ¿ya? Muchas veces. Entonces cada vuelta es una espira, cada vuelta es una espira, cada vuelta es una espira, ¿ya? Entonces los imanes generan un campo magnético, Entonces siempre va a tener un campo magnético. Cuando yo activo en el control remoto que el vehículo se mueva, lo que estoy haciendo es activar el paso de corriente. Y le activo el paso de corriente. Y la corriente empieza a circular por la espira. Al hacer su recorrido la corriente por la espira, que ya está dentro de un campo magnético, el campo magnético está 100% del tiempo ahí. Al campo magnético no se lo prende ni se lo apaga. Él está ahí. Al que se prende y se apaga es a la corriente. Entonces prendemos nosotros el interruptor y pasa la corriente. Y empieza a pasar. Cuando la corriente está pasando dentro del campo magnético se genera la fuerza y se genera esta situación. Y la espira empieza a girar. La espira está sujeta a un eje y el eje gira con la espira de corriente. Y ese eje, a través de unos engranajes, hacen girar las ruedas. Por engranaje se transfiere la rotación a las ruedas. ¿Ya? Cuando yo vuelco el interruptor del control remoto hacia el otro lado, lo que estoy haciendo es invirtiendo el sentido de circulación de la corriente. Al invertir el sentido de circulación de la corriente cambia de dirección de rotación y por lo tanto, al cambiar la dirección de rotación, la fuerza se vuelca, cambia para el otro lado. Y al cambiar la fuerza, obviamente la espira que estaba girando en este sentido va a girar para el otro lado. Al girar para el otro lado, a través de los engranajes, las ruedas giran para el otro lado y ahí da retro. El Dinky o el auto control remoto da retro, ¿no? Ese es el principio físico, cómo es que se construyen esos autos a control remoto y es el principio físico de cómo es que existen los autos eléctricos, los autos grandes, de verdad, digamos, ¿no? Eléctricos. También este es el principio, este es el esquema básico por el cual ellos se mueven. Los autos eléctricos existen hace más de 200 años. Si no han salido al mercado es por políticas nada más, ¿no? Por el tema del consumismo y el dinero y la explotación del petróleo.
Pero los autos eléctricos existen hace más de 200 años, así que no es una tecnología nueva, esto no es nuevo, esto es bastante antiguo, ¿no? Ese es el principio, sí. Como aclaración. Bueno, ahí se termina este capítulo. ¿Y qué más tenemos acá? Fuentes de campo magnético, esto es más teórico. Inducción electromagnética, inductancia. Eso nos tocaría de ver inductancia. Ese es el práctico para que lo vayan haciendo. Fuente de campo magnético. Ingeniero. Sí, señor. Disculpe, una pregunta. Hemos tenido dificultad en lo que concierne al anterior práctico. Algunos compañeros saliendo con lo que nos dijo usted, que cada tema tiene sus respectivos ejercicios, y nos estábamos repartiendo. Entonces, algunos decían que eran 250, después salieron con 100. ¿Es solamente los números de pares o impares, no es? Sí. Solamente los números pares. Y es solamente de una parte del práctico, no es todo el práctico. No, mentira eso de 200. Te la quisieron charlar. Seguramente no te ven mucho y dijeron, a este se la charlamos. Ok, gracias. Aquí mira, este es el trabajo práctico, por ejemplo, de este tema. Si vos te vas a la parte del trabajo práctico de este tema, del tema 27, dice ejercicio. Solamente de esta parte es lo que van a hacer de los ejercicios. Dice 27.1, 27.2, 27.3. Quiere decir ejercicio 1, 2, 3 del tema 27. ¿Hasta dónde? Hasta donde pilles el subtítulo que diga problemas. Ahí dice problemas. ¿Cuántos ejercicios son? 52 ejercicios. De los 52 ejercicios, dijimos que iban a ser los pares. Serían entonces 26 ejercicios. Después, algunos, como ya en el segundo práctico, ya no va a ser, digamos, 26 ejercicios entre 6 personas. Dijimos porque reclamaron mucho diciendo de que son muy vagos esto, que no hacen, yo solito hago. O en la defensa dijeron, no, esa no era mi parte, yo hice esta otra parte, ahora no sé qué hago. Ahora lo van a resolver cada uno todos los ejercicios. Pero no van a resolver los pares, sino los múltiplos de 3. Es decir que de estos 52 vos lo dividís entre 3 y te van a salir como 18, más o menos. Pero lo tenés que resolver los 18. Los 6 integrantes del grupo resuelven los 18 ejercicios y ya el día de la defensa no va a haber eso, que esa no era mi parte, digamos. Ya todos van a resolver todos los ejercicios. Pero los múltiplos de 3, no los pares. ¿Le entendiste? Sí, ingeniero, sí. Está claro. Gracias. Ok, eso es. Y todos los prácticos son similares, no tienen más de 60 ejercicios. Dividido entre 3 son 20 ejercicios que tenés que resolver solo, entenderle solo, para que en la defensa no haya eso de decir, no era esa mi parte, yo no hice eso. Ingeniero, disculpe, entonces al final de todo, ¿tenemos que juntar todos los prácticos que hicimos todos los integrantes o no, así nomás. El día de la defensa, yo le voy a decir, si es del 1 al 6, por ejemplo, suba su práctico el número 2 y el número 4. Listo. Suben su práctico el 2 y el 4 y de ahí les tomo la defensa. Como todos tienen lo mismo. Entonces, de ahí les tomo la defensa. Fíjese, le quería mostrar, este es otro tema. ¿Dónde están lo que van a hacer? Empieza siempre con preguntas de análisis, son preguntas teóricas. Ese es un grupo de problemas. Después pone ejercicio, Circe Monkey. Ahí empieza la parte de ejercicio. 1, 2, 3, 4. Y va hasta la parte de problema. Aquí está problema. Este tiene 50 ejercicios. Dividido entre 3. Entonces ahí son como más o menos 16, digamos. 16, 17 ejercicios que hay que resolver. ¿Ya? Así están todos.
El de inductancia es este otro también que es la misma situación. Aquí está problema y vemos que tiene como 31 ejercicios nomás. Aquí está problema, tendría que ser aquí, ¿no? 30, 42. 42 ejercicios tiene esta parte, porque ya el 43 ya son problemas. Y esos 42 se divide entre 3, lo mismo, ¿no? Son como 12 o 12 ejercicios más o menos cada práctico. ¿Ya? Eso es. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí vamos a quedar por hoy día y continuamos la siguiente clase, que va a ser el día martes. El día martes, ¿ya? ¿Alguna? Sí, eso estoy terminando de corregir. Yo creo que hasta la noche se lo voy a subir al Classroom y ahí lo van a ver. Es decir, el que subió el práctico va a poder ver las notas para avisarle a sus compañeros. Como no se ha subido por persona, se ha subido por grupo, y ahí en el mismo práctico que me lo suben, yo le respondo ahí su nota, ahí va a aparecer en una esquinita cuánto tiene sobre 100. Y ya él le avisa a sus compañeros de grupo. ¿Ya? Enseguida voy a empezar a subir. Diga. ¿Puede repetir de nuevo la fecha del próximo práctico y próximo examen, por favor? Tentativamente estaríamos hablando, hoy día es 6 de julio. 6 de julio, esta semana que viene, el 27. El 27 de julio tendríamos que hacer la defensa y el 29 dar el examen. ¿Ya? La entrega de notas, si no se amplía el semestre, es hasta el 7 de agosto, teóricamente. Lo más probable es que se amplíe por el tema de las elecciones que lo han postergado, ¿no? Entonces vamos a quedar con el 27 y el 29. Anótenlo. 27, práctico, y 29 de julio, examen, segundo parcial. Si no se amplía, se mantiene y daríamos el final el 3 de agosto y un repechaje el 5 de agosto para tener las notas ya hasta el 12 de agosto más o menos. Y si se amplía, podríamos recorrer el examen un poco, pero anótenlo como 27 y 29 nomás, por el momento, 27 y 29. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la nota va a ser la lista completa, ¿verdad? Perdón, no entendí. Las notas va a ser lista completa, ¿no? Para consultar a nosotros. O sea, lo que voy a pasarle es la nota de cada grupo. Si usted me mandó el práctico, usted lo revisa y va a saber la nota del grupo, digamos, no sé, 80 sobre 100. Y usted le llama a su compañero de grupo y le dice, tenemos 80 sobre 100. Y el otro grupo va a hacer lo mismo. El otro grupo va a entrar a su classroom y va a ver 10 sobre 100. Le va a llamar, tenemos 10 sobre 100. ¿Ya? Los que no presentamos la primera ronda. Los que no subieron su examen, entonces Sí, es que nosotros quedamos... no hay nota, pues, ¿no? Los que no subieron su examen no hay nota, digamos. No, el práctico. El práctico ya está con nota, ya ustedes lo saben, su nota del práctico, ¿no? Se lo muestro ahorita de qué grupo, del SA. Estas son sus notas. Ustedes lo han visto en la misma defensa, digamos. Esas son las notas del práctico. Lo que me falta subirles es la nota del examen. Ah, ya, ok. ¿Ya? Esas son las notas del práctico. Y del otro grupo son estas de acá. Lo mismo de ahí. Esas son sus notas también del otro grupo.
también la nota es grupal, pero algunos no aparecieron, digamos, y bueno, los que dieron tienen la nota, ¿no? Y otros retiraron también, hay varios que han retirado por uno y otro motivo, siempre pasa eso. Ingeniero, nosotros enviamos con 5 minutos de retraso porque tuvimos problemas en la conversión del PDF, por favor. Sí, los que enviaron con retraso van a tener un pequeño descuento en su nota, pero van a tener nota. Los voy a corregir también. Ya, ¿Ya? gracias. Gracias. Ok, de nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. ¿Ya? Chao, chicos, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.